los ejes articuladores igual. Entonces vamos a empezar por definir los microorganismos patógenos. Muy bien, como decía Nicolás, entonces no refiriéndonos solo a virus y bacterias, son todos aquellos que son capaces de provocar enfermedades, infecciones en el organismo en el cual se encuentra, ¿sí? Todos aquellos que puedan o que tengan la capacidad de provocar enfermedades, ahí faltó una E, enfermedades o una O, no una E, sino una O, de provocar enfermedades o infecciones en el organismo en el cual se encuentra. Entonces, ahí en ese caso hablamos de microorganismos patógenos, ¿sí? Microorganismos patógenos. Ahora, dentro de los microorganismos patógenos, de los que principalmente provocan enfermedades o generan enfermedades en los organismos son las bacterias, los virus, los protozoos, los hongos y los priones. Bacterias, virus, protozoos, hongos y priones. Estamos hablando con respecto al ser humano, ¿no? Porque tengamos presente que viroides y virusoides generan enfermedades o daños, pero principalmente, bueno, en el caso de los virusoides en las plantas, en el caso de los viroides, pues ya habíamos mencionado que necesitan un virus para, para poder, digamos, desarrollar una enfermedad. Entonces, por eso no están en este grupo, ¿sí? Entonces, los principales microorganismos patógenos son bacterias, virus, protozoos, hongos y priones, sobre todo refiriéndonos a nosotros como seres humanos. Sin embargo, ellos tienen la capacidad de afectar, y sobre todo en el caso de los virus, tienen la capacidad de afectar todos los seres vivos, incluyendo los unicelulares. Es decir, un virus puede atacar una bacteria, ¿sí? Y un virus puede matar una bacteria. Porque ellos son mucho más pequeños, ¿no? Ya cuando vimos la descripción de los diferentes microorganismos, vimos que los virus son realmente mucho más pequeños que las bacterias. Entonces, al ser los microorganismos más pequeños, bueno, a excepción, por ejemplo, de los priones, que son proteínas, son moléculas, los virus pueden atacar cualquier otro organismo, incluyendo los unicelulares. ¿Ok? Bueno, entonces tomamos el apunte de la definición, por favor, de microorganismos patógenos y vamos a empezar a mirar cuál es el mecanismo de acción de cada uno de estos microorganismos. Es decir, cómo es que las bacterias eh, llegan a generar una infección, cómo es que los virus actúan, cuál es el ciclo que tiene el virus en un organismo. De igual manera, cómo actúan los protozoos, cómo actúan los hongos y cómo actúan los priones. Entonces vamos a mirar uno por uno cómo es que estos microorganismos terminan generando infecciones en otros organismos. Tomamos el apunte, por favor, y ya continuamos. Vamos a iniciar hablando de las bacterias. ¿Cómo es que actúan las bacterias eh, en un organismo? Las bacterias, cuando hablamos de bacterias, generalmente sí podemos hablar de la afectación específicamente en el ser humano, ¿cierto? Entonces resulta que las bacterias tienen un mecanismo de acción o un mecanismo de infección, por decirlo de alguna manera. Entonces, tranquilos, no se afanen en copiar, que yo les doy el tiempo ahorita para que hagan bien el esquema y para que por favor presten atención a la explicación. Listo, señor Vargas, tranquilo. Entonces, en el mecanismo de acción de las bacterias, lo primero que ellas hacen es colonizar la puerta de entrada, ¿cierto? Colonizar la puerta de entrada al organismo. ¿Cuál podría ser una puerta de entrada, por ejemplo, para las bacterias en el caso nuestro, en el caso del ser humano? ¿Cuál es la puerta de entrada que ellas van a utilizar? Las vías respiratorias.
Bueno, las vías respiratorias, Santiago dice por acá la boca. Pero fíjense que nosotros en la Los boca poros. tenemos muchas bacterias, ¿cierto? La boca de nosotros es el principal, eh, mm, digamos, bueno, una zona que está llena de bacterias. Bueno, orificios genitales también, ahí hay una serie de bacterias. O sea, nosotros Cuando uno estamos se corta, inundados de bacterias. Muy bien, Nicolás. La puerta de entrada, básicamente, para las bacterias patógenas no es la boca. O sea, en la boca tenemos muchas. En los orificios genitales tenemos muchas. En la nariz, por todos lados nosotros estamos llenos de bacterias. O sea, no es sino que una persona nazca y al minuto se llena de bacterias, ¿sí? Porque nosotros somos el hábitat de muchas bacterias que no son dañinas, que no son perjudiciales. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces por dónde entran las que sí nos están perjudicando? ¿Sí? Las que sí nos pueden perjudicar. Claro que pueden entrar a través de la boca, pero generalmente cuando hablamos de alimentos contaminados, ¿no? Alimentos que vienen con bacterias y entonces de esa manera las ingresamos a nuestro organismo. Básicamente tienen que estar ahí, ubicadas en algo que ya tenga esas bacterias. Nuestra puerta, bueno, nuestra principal defensa contra las bacterias es la piel, ¿sí? Nuestra piel es la barrera, es lo que impide que las bacterias entren a nuestro organismo, ¿sí? En general, todo el tejido conjuntivo, que es el que conforma la piel. Pero cuando, como decía Nicolás, nos cortamos, ¿cierto? Cuando por alguna razón esa barrera se abre, un raspón, un, un, sí, un accidente, bueno, cualquier cosa que hace que esa barrera, que es nuestra piel, se rompa, inmediatamente le estamos abriendo la puerta a a las bacterias que estén en el momento en el ambiente. Ahora recuerden que las bacterias viven en prácticamente todo lado. Entonces, bacterias en el aire, bacterias en el suelo, bacterias en los diferentes materiales, ¿cierto? Entonces, es muy probable o es muy fácil que si se abre la puerta, que en este caso es nuestra piel, esa es la barrera que ellas tienen, pues puedan ingresar, ¿cierto? Ya más adelante veremos cómo el organismo reacciona cuando esto sucede. Por ahora solamente estamos hablando de el hecho de que puedan ingresar. Entonces, la colonización de la puerta de entrada es justamente eso, ¿cierto? Que las bacterias encuentren cómo ingresar al organismo, ¿sí? Cómo ingresar al organismo. Entonces, una vez ingresa la bacteria, empieza el segundo proceso que es la invasión, ¿cierto? Entonces, ¿qué es que la bacteria invada? Pues que se empieza a reproducir, las bacterias se reproducen cada media hora. Por eso es que cuando nosotros consumimos un alimento que está contaminado con bacterias, que no es una, ¿cierto? Sino que cuando ya usted las consume en un alimento, pues ya son muchas. A la media hora ya se han duplicado. A la hora ya son 4 veces lo que eran cuando ingresaron a su organismo. Entonces, usted a la hora ya tiene un dolor de estómago terrible. ¿Mm? Entonces, es justamente por eso, porque ellas tienen una reproducción supremamente rápida, ellas se reproducen por bipartición, entonces cada media hora se duplica, ¿cierto? Cada media hora se duplica. Entonces, viene ese proceso de invasión donde ellas lo que hacen es precisamente eh, irse multiplicando, irse reproduciendo. Y pasamos al tercer proceso, que es la diseminación. ¿A qué le suena esa palabra? ¿Qué será eso de diseminación? Ok, multiplicarse es en la segunda parte. Diseminarse, cuando uno dice, no, hay algo, se disemina. Ok, cuando hablamos de diseminación es que empiezan a trasladarse a diferentes partes del organismo.
sea, se propagan por todo lado, viajan a través del torrente sanguíneo, empiezan a viajar por todo el cuerpo, ¿sí? Por todo el organismo. No están ubicadas en un solo lugar, no se ubican en un solo punto, sino que empiezan a, ya son muchas, entonces empiezan a viajar por todo el organismo, ¿sí? Empiezan a viajar por todo el organismo y se ubican en diferentes lugares. Luego tienen que pasar el proceso de superar los mecanismos de defensa. Cuando nosotros eh, veamos la parte del sistema inmune, nos vamos a dar o nos vamos a dar cuenta de cómo es que el organismo a nivel interno hace este proceso. Pero resulta que nosotros tenemos varios mecanismos de defensa, varios. Tenemos glóbulos blancos, tenemos leucocitos. Bueno, no, los leucocitos son los mismos glóbulos blancos. Tenemos linfocitos, tenemos anticuerpos, tenemos una serie de barreras, mecanismos que el organismo tiene para defenderse de las bacterias y de todos los microorganismos que puedan ingresar o de algo que le quiera venir a hacer daño. Entonces, hay bacterias que logran superar todos esos mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque son bacterias que tienen diferentes procesos de adaptación, si las plaquetas también son parte del sistema de defensa. Eh, y estas bacterias entonces empiezan a superar esos mecanismos de defensa. Y finalmente van a llegar a un lugar que es como el centro de defensa de nuestro organismo principalmente, o los centros de defensa son los ganglios. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado hablar de los ganglios linfáticos? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sabemos que existen? Por aquí en la garganta tenemos unos, al lado y lado, que cuando nos da gripa se inflaman. Cuando tenemos alguna infección aquí de las vías, no, no son las amígdalas, esas son otras. Los ganglios están distribuidos por todo el cuerpo, ¿sí? Y las bacterias generalmente lo que hacen es buscar llegar ahí, llegar a los ganglios. Y porque cuando un ganglio se inflama, es que la infección ha avanzado muchísimo, ¿sí? Entonces el ganglio está inflamado, le está diciendo a usted, ojo, pilas porque hay una infección en ese sector. A veces la infección se manifiesta con fiebre, a veces no, ¿sí? A veces no, con la inflamación del ganglio. Entonces uno dice, "Ok, está inflamado esto". Claro, puede haber dolor de garganta, puede ser que la infección esté en otro lado. Entonces, dependiendo de dónde esté enfocada la infección, el ganglio se inflama y le está diciendo a usted, ojo, hay una infección bacteriana, ¿no? Puede ser bacteriana, ¿no? Porque también está el tema de las infecciones virales. Entonces, las bacterias, una vez se diseminan, tienen que superar todos los mecanismos de defensa que tiene el cuerpo. Y hay bacterias que tienen la capacidad, aquí en el punto 5, de adaptarse a las condiciones del huésped, ¿sí? Entonces ellas, en esta adaptación a las condiciones, ¿qué es lo que sucede? Para que las bacterias se fortalezcan, necesitan principalmente hierro, ¿sí? El hierro es una de las sustancias que, digamos, favorece todo el proceso interno de las bacterias. Nosotros en nuestra sangre tenemos hierro, ¿cierto? En la hemoglobina es una proteína que en su composición tiene hierro y en nuestro organismo hay diferentes compuestos de hierro. Eh, ya vamos para allá. Entonces, digamos, ellos buscan, ¿cierto? Van mirando cómo está el huésped. Entonces, si hay una buena cantidad de hierro, pues eso también les va a favorecer a ellas para su replicación, bueno, su reproducción y todo el proceso. Si no hay una buena cantidad de hierro, ellas lo van a buscar donde esté, ¿cierto? Porque debemos tenerlo. Entonces ellas lo van a buscar donde esté y se van a adaptar a las condiciones de ese huésped. Y conforme a lo que haya, van a continuar su proceso. Y finalmente llegamos al punto 6, que es el daño. El daño tiene que ver con la destrucción de las células. La destrucción de las células. Entonces, cuando tenemos una infección bacteriana muy fuerte,
ellas van a destruir las células. Y eso es lo que va a llevar, digamos, a una persona a una enfermedad crónica, ¿cierto? O a una enfermedad que pueda ser mortal, cuando ya hay demasiadas y nunca hubo un control en estos procesos anteriores. Ahora, vuelvo y repito, el organismo tiene su propio control, tiene sus propios mecanismos para defenderse, pero cuando esos mecanismos no son suficientes o cuando la persona, por ejemplo, tiene problemas en su sistema inmunológico, como las personas que, por ejemplo, tienen SIDA, que tienen un problema porque su sistema inmunológico ha sido disminuido. Entonces, las bacterias tienen un campo muy amplio para ellas poder actuar. Y en ese caso, entonces es donde hay que recurrir a los antibióticos. Los antibióticos son los medicamentos que ayudan a combatir las infecciones bacterianas. Y los hay de diferentes gamas. Hay antibióticos de gama baja, que son antibióticos, digamos, para infecciones leves. Hay antibióticos de gama media, que son los que van a matar las bacterias, que de pronto son un poquito más fuertes. Y hay unos antibióticos que se llaman de gama alta, que por lo general son hospitalarios. Entonces, ya cuando la persona llega al hospital, es cuando utilizamos esos antibióticos de gama alta o se utilizan esos antibióticos de gama alta porque son bacterias supremamente fuertes, ¿sí? Hay bacterias que se llaman así, bacterias hospitalarias, porque la gente las adquiere en las clínicas porque no están en ningún otro lado y requieren de un manejo de antibiótico bastante fuerte, de gama alta, para poderlas eliminar porque son supremamente resistentes, ¿sí? Son muy resistentes y se adaptan muy fácilmente a las condiciones del huésped. Ahora, dentro de ese daño, hay bacterias que generan toxinas. Entonces, esas toxinas que ellas van generando van dañando las células. Y hay otro tipo de bacterias. Las bacterias tienen una clasificación en gram positivas y gram negativas. Entonces, las gram positivas eh, tienden a veces a ser más dañinas que las gram negativas, porque en las gram negativas se puede generar una fiebre y es fácil de pronto detectar la presencia, y las gram positivas entonces a veces generan esas exotoxinas que dañan al organismo, ¿sí? Lo afectan mucho más. Entonces, eso es lo que sucede con el mecanismo de acción de las bacterias. Bueno, vamos aquí a ver unas preguntas que tenemos en el chat y ya continuamos. Entonces, por aquí nos pregunta Nicolás Vargas, y si las bacterias se eliminan de nuestro cuerpo, ¿de alguna forma nos hace mal o nos mejora? Ok, estamos hablando de bacterias patógenas, ¿no? Porque las otras bacterias viven ahí y las necesitamos porque hacen parte de lo que es la flora intestinal. Entonces, nosotros necesitamos ciertas bacterias en nuestro organismo que nos están ayudando en procesos sobre todo digestivos. Esas no, la idea no es eliminarlas. ¿Mm? Entonces, obviamente, si logramos eliminar las bacterias patógenas, pues nos vamos a mejorar, ¿sí? Nos vamos a mejorar. Pero el objetivo es claro, la bacteria tiene una desventaja frente al virus y es que la bacteria sí es un ser vivo. Entonces, al ser un ser vivo, se puede morir. Entonces, podemos aplicar un antibiótico que es como el veneno para las bacterias, cuando el organismo no las controla, porque en muchos casos nosotros ni nos damos cuenta, porque el organismo hace su trabajo, el sistema inmune hace su trabajo y elimina las bacterias, ¿sí? Entonces, ni siquiera llegamos a ese tema. Bueno, por acá, pero las bacterias de los hospitales pueden ser más fuertes que las bacterias que se adquieren en la casa, sí. ¿Por qué? Porque es que el hospital es un medio donde se mueven una cantidad de microorganismos, virus, bacterias, infecciones de todo tipo. La gente que va al hospital, pues va porque está enferma, ¿cierto? Y en ese proceso, pues sus virus, sus bacterias, pueden llegar a quedar allá en el ambiente, ¿sí? Se procura, obviamente, hacer un proceso de limpieza. Ustedes saben que el hospital es un sitio donde todo el tiempo están haciendo aseo, todo el tiempo están manteniendo.
precisamente por eso, porque las personas que llegan a una clínica, que llegan a un hospital, pues generalmente van a llevar allá también, obvio, sus infecciones, porque pues ese es el espacio para eso. Y hay bacterias que, como les digo, que pueden quedar en el ambiente y pueden ser bastante fuertes. Bueno, y sí, más que las que se puedan adquirir en una casa. Los glóbulos blancos son los que las eliminan en primera instancia, Angie. En primera instancia los glóbulos blancos son digamos, cuando veamos esa parte del sistema inmune, nos vamos a dar cuenta que los glóbulos blancos son los policías de nuestro organismo. Entonces llega un microorganismo patógeno y ellos son los que están ahí, ellos son los policías. Entonces, la función de ellos es eliminarlos apenas los detecten, ¿sí? El problema es que a veces las plaquetas se les matan. No, 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 las plaquetas es otra cosa. Las plaquetas inclusive están más relacionadas con esa capacidad de defensa, pero realmente los virus, los glóbulos blancos, ellos son bacteriófagos. Ellos son fagocitos, entonces ellos lo que hacen es, por decir de alguna manera, comerse las bacterias, ¿sí? Se las comen y las eliminan. Entonces, bueno, más adelante esa parte la veremos de una manera inclusive muy divertida porque va a ser a través de dibujitos animados. Pero, pero la idea es esa, o sea, darnos cuenta cómo es el proceso que se lleva a cabo con las bacterias. Primero colonizan, cuando logran colonizar, abrir una puerta o tener una puerta de entrada, a multiplicarse, a esparcirse por todo lado, superar mecanismos de defensa, adaptarse al huésped en el que están y finalmente hacer el daño que les sea posible. Eso es lo que sucede con una bacteria. Bueno, ya podemos empezar a hacer el esquema. Si, no sé si ya lo hicieron, igual ahorita me comentan. Si no, avanzamos con el siguiente. Sí, exacto. Las plaquetas, la función de ellos es más cerrar la puerta de entrada para que no lleguen más bacterias. Exactamente. Listo, entonces hacemos el esquema y vamos a pasar ahorita a observar el mecanismo de acción de los virus. Vamos ahora a hablar del mecanismo de acción de los virus. Con los virus hay varias cosas. Eh, Hay virus que destruyen, hay virus que no destruyen células. Recordemos que ellos no son seres vivos, ¿cierto? Y vamos a mirar específicamente en el caso de un bacteriófago. Yo les decía a ustedes que los virus tienen la capacidad de atacar organismos unicelulares, es decir, las bacterias, por ejemplo. Un virus puede destruir una bacteria. ¿M? Entonces vamos a mirar cómo funciona, por ejemplo, un bacteriófago, cómo es el ciclo de un bacteriófago. En el caso de los virus, tenemos algo que se llama ciclo viral o ciclo lítico, ¿sí? Es el ciclo que hace el virus. Entonces, aquí vamos a mirar lo siguiente. Pongan atención que ahorita les doy el espacio para que lo copien. Tenemos aquí una bacteria, ¿sí? Recuerden que la bacteria es una célula procariota. Entonces, no tenemos núcleo, sino únicamente el material genético disperso por toda la célula. Y tenemos aquí nuestro bacteriófago. Esta es la forma de un bacteriófago. Tiene una cabeza que es una cápside de proteína, tiene un cuello, ¿cierto? Se me olvidó, ¿cómo es que se llaman estas? Bueno, estas paticas, que no son paticas propiamente, pero bueno, se me pasó ahorita el nombre. Listo. Entonces tenemos aquí el virus bacteriófago. Este es bacteriófago, no todos los virus son iguales, ¿no? Este es un bacteriófago. Entonces, ¿qué sucede? La primera parte del ciclo es la absorción o fijación. Miren lo que pasa. El virus se adhiere a la membrana de la bacteria, a la membrana celular de la bacteria. Se pega ahí. Estas paticas son de proteína. Entonces, esas proteínas que tienen ahí los virus hace que puedan pegarse
que puedan adherirse a la membrana, ¿sí? Sin ser detectados como virus, porque son moléculas de proteína, ¿sí? Realmente digamos que todo esto que está por fuera no es dañino, lo que está por fuera, todo esto del virus no es dañino como tal, pero se pega a la superficie de la bacteria, ¿sí? A la membrana celular. Una vez que ingresa a la membrana celular, entonces miren lo que pasa. El virus inyecta dentro de la célula su material genético viral. Y aquí es donde tenemos el problema, ¿sí? Este material genético viral, o sea, esa cadena de ADN o esa cadena de ARN que tiene el virus, lo inyecta dentro de la célula. En ese momento es donde empezamos a tener una infección por virus. ¿Por qué? Porque este material genético que llega, viene a utilizar todo el material genético que tiene la célula. Fíjense que este material es el que le va a servir a la bacteria para reproducirse, pero el virus se apodera de ese material, ¿sí? Del material genético de la célula. Y entonces, en vez de reproducirse, sí, parece un robot chiquito, sí, en vez de reproducirse la célula, la bacteria, se empieza a replicar el material genético del virus. Entonces, dentro de la célula ya no está la información para que se genere otra célula bacteriana en este caso, sino que se empieza a generar todo el material genético del virus. Entonces, el virus lo que hace es utilizar las enzimas, utilizar los nutrientes, todo lo que tiene la célula en su interior para replicarse. Es decir, para él poder generar su propio material genético. Y forma luego nuevamente las cápsides, las cubiertas proteicas, todo lo que toda la parte exterior del virus la forma. Entonces los cuellitos, estas cápsides que son donde va el material genético y se ensamblan, ¿sí? Entonces todo eso lo hace dentro de la célula. Se ensamblan, se replica. Fíjense que aquí era uno, ¿no? Aquí ya tenemos varios. Entonces tenemos en ese ensamblaje salen una nueva serie de virus y esos virus, ya cuando están listos, rompen la membrana de la célula y salen a contaminar otras células, ¿sí? Rompen la membrana celular y son liberados, entonces van y dañan otras células. En el caso de las bacterias, hay una lisis. Esa lisis significa rompimiento, ¿no? Se rompe la membrana. En el caso de la célula bacteriana, queda totalmente destruida. Destruida. Sale de la célula y va a contaminar otras células. ¿Mm? Eso es lo que sucede con un bacteriófago, como el que vemos aquí en este caso. Y sí, esa es la forma tal cual. O sea, esa es la estructura que tiene un bacteriófago. Los otros virus son diferentes, ¿no? Entonces hay virus que son redondos. Por ejemplo, en el caso de los coronavirus son redondos y tienen como unas especies de paticas ahí, que es lo que se ve como una corona en el microscopio y por eso tienen ese nombre. Hay otros, o sea, hay virus de muchas formas, muy diferentes. Pero el mecanismo de acción siempre es el mismo. Lo único es que en el caso de las células eucariotas, no todas las veces hay destrucción de la célula. Por ejemplo, cuando a nosotros nos da una gripa, ¿cierto? Que también es viral. El virus llega, hace este ciclo, pero como la célula eucariota es una célula más grande y adicional, pues el virus puede ubicarse en un sitio particular y hacer su proceso de replicación y puede salir de la célula sin dañarla. ¿Sí? Puede salir de la célula sin dañarla. Simplemente eh, hace proceso de exocitosis. ¿Se acuerdan que les había explicado que había endocitosis y que había exocitosis? Ay, no, perdón, eso no fue con ustedes, eso es con 11. Pero bueno, el caso es que la célula eucariota, eh, constantemente está ingresando y sacando sustancias. Entonces, cuando salen sustancias, pueden salir esos virus.
y pueden no ser identificados por los lisosomas para degradarlos, sino que salen en una vacuola digestiva de transporte y ya salen de la célula y se van a contaminar otras células. Entonces, ahí como quedan al interior, como no destruyen la célula, pues van a viajar por el torrente sanguíneo y van a afectar otras células, ¿sí? Y se da la infección viral. Entonces, la replicación del virus es de esta manera, con la diferencia de que en la célula eucariota puede no romperla, sino simplemente sale y la célula queda intacta, ¿sí? La célula no se perjudica. Entonces, hacemos el esquema, por favor, del mecanismo de acción de los virus. Eh, es básicamente el ciclo viral. Mientras van haciendo el esquema, entonces yo les voy contando que hay virus de ciclo corto. Por ejemplo, el virus de la gripe, el virus de la varicela, el mismo coronavirus, ¿cierto? Son virus de ciclo corto. ¿Qué quiere decir ciclo corto? Que ellos cumplen un tiempo en el organismo, un tiempo pueden ser 20 días, 15 días, un mes, ¿cierto? Y van perdiendo como su capacidad de replicación y desaparecen, ¿sí? Desaparecen del organismo. Igual pueden volver a ingresar, ¿cierto? Puede haber una reinfección dependiendo de los anticuerpos que el organismo genere. Y por otro lado, tenemos los virus de ciclo largo. Los virus de ciclo largo son los que tienden a dañar las células, así sean eucariotas, células eucariotas, y generar enfermedades a largo plazo o enfermedades mortales. Ahí tenemos el virus del papiloma humano, que es el virus que genera el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Y en general los virus que generan cáncer. Y por otro lado, tenemos el virus del VIH. Es un virus también de ciclo largo, ¿sí? Que lo que hace es dañar las células, ¿cierto? Y en este caso las células del sistema inmune, ¿sí? Las células del sistema inmune. Entonces, acaba con las defensas de una persona y como como permanecen por mucho tiempo, ¿sí? Permanecen por mucho tiempo, pues eso es lo que ha dificultado también su tratamiento. Hoy en día se han generado algunos medicamentos que se llaman retrovirales. Y esos retrovirales lo que buscan es disminuir la potencialidad del virus y de hecho inclusive hacer que las personas portadoras de VIH no sean, ¿cómo es que se dice? Transmisoras de la enfermedad. Sí, se viene trabajando en vacuna, tanto para el cáncer, ya tenemos, de hecho, para el papiloma humano, ya hay una vacuna, ¿no? Hace ya varios años que la aplican en niñas entre ciertas edades, ¿cierto? Eh, y para el VIH, pues también, ustedes saben que lleva muchos años, porque esta enfermedad pues no es tan nueva. Eh, em, Se me fue la paloma, ya te contesto la pregunta. Ya se viene trabajando en ella, sin embargo, no ha sido posible todavía que salga al mercado, ¿no? O sea, digamos que como no es una enfermedad que genere, eh, digamos, un contagio masivo, ¿sí? O sea, ya sabemos que se puede contagiar por las relaciones sexuales, por a través de agujas infectadas, transfusiones de sangre, ¿cierto? Que puedan estar infectadas con este VIH. Entonces el nivel de contagio no es tan alto. Entonces digamos que es un proceso, se ha hecho más lento, ¿no? Se ha hecho más lento y sobre todo pues porque en medio de eso también pues hay muchas cosas que no han funcionado. Entonces bueno, aquí Luis nos cuenta que ya van en la fase 3 de la vacuna del VIH, súper, y esperar a ver cómo evoluciona y cuándo la sacan al mercado. Catalina me pregunta que por qué solo en niñas, porque básicamente, bueno, lo que se espera con respecto a la vacuna del papiloma humano es que la colocan en edades donde no se haya iniciado, donde no se tenga una vida sexual activa. Obviamente, no, no quiere decir que si ya tienen 15, 16, se asume que tiene que ser así,
pero se establecieron unas edades, creo que es entre los 9 y los 12, que no estoy mal, 9 y los 12, para la aplicación de esta vacuna. Igual me imagino que es el estudio que hasta el momento han hecho de la efectividad de la vacuna, ¿sí? Recuerden que hay vacunas que se estudian por rangos de edad. De hecho, ahorita mismo estas vacunas del coronavirus tienen unos rangos de edad, no todas las vacunas funcionan en los mismos rangos de la misma manera, ¿sí? Entonces hay una vacuna que dice, bueno, esta es mejor para este rango de edad, esta es mejor para este rango de edad. Ya de hecho ya se están sacando, ustedes creo que han escuchado que Pfizer ya sacó la de los adolescentes y niños, ¿sí? Ya están haciendo el estudio, creo que a partir de los 6 años ya tienen en Estados Unidos o en alguna parte la autorización para poder aplicar la vacuna porque ya hicieron el estudio de factibilidad. Entonces, en el momento se ha determinado que sea en ese rango de edades, vuelvo y le repito, porque seguramente es el estudio que hasta ahora se ha hecho. Y sobre todo que la idea es que no tengan, no hayan tenido o no tengan vida sexual activa, porque ya después no tendría como el mismo sentido aplicar esta vacuna. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Vale, ¿ya hicimos el ciclo del virus o falta alguien? Bueno, si falta alguien me avisan porque ya por tiempo no vamos a alcanzar a revisar los otros dos microorganismos, los protozoos, los hongos. Ah, bueno, nos faltan tres, protozoos, hongos y priones. Entonces, ya quedarían para la próxima clase, pero si falta alguien o si alguien necesita el gráfico, eso era lo que les iba a decir, para enviárselos al grupo, ¿ok? Entonces ya en un momentico se los envío al grupo para que lo tengan y lo puedan realizar. Bueno, entonces chicos, pues si no hay preguntas, quedaríamos por hoy hasta aquí. Y en la próxima clase entonces vamos a hablar de cómo actúan los protozoos, los hongos y los priones. ¿Listo? Eh, que tengan excelente resto de jornada. Ah, ya no nos vemos más sino hasta la otra semana. Entonces, que pasen un feliz fin de semana y nos vemos el lunes. Ah, no, el lunes es festivo. Nos vemos el martes. Bueno, Dios los bendiga. Chao, chicos.